Buenos días, amigas y amigos, sean todas y todos cordialmente bienvenidos una vez más a este su espacio Trinchera Tachirense, aquí por Canal 21, la verdad que se siente. Hoy, como siempre, con una cantidad de información que queremos compartir con ustedes. Eso sí, al final del camino es usted quien saca sus propias conclusiones. Un amigo de ustedes, Arturo Molina, les estará acompañando en estos segmentos que vamos a realizar durante esta hora del programa. Quiero comenzar con un tema que está afectando mucho la salud de los ciudadanos. Alto costo de la vida, escasez de gasolina, altísimas temperaturas las que se están registrando también por el cambio climático, toda una situación que está alterando la vida cotidiana de los venezolanos, de los ciudadanos, que de alguna manera se ven sofocados, que asisten a un lugar, que tienen que hacer largas colas para poder llenar sus tanques de los carros de la gasolina, surtir de gasolina, también indudablemente los cortes eléctricos que han venido generándose de manera permanente. Tal vez en las últimas 24, 48 horas se ha sentido como una mejoría en esta situación, pero están allí, están latentes, están presentes. Todo esto aunado a los bajos recursos económicos, los bajos salarios, a la inflación que está registrándose en Venezuela, y que pareciera ser que a través del control que lleva el gobierno no hay una realidad sobre el valor del bolívar, y entonces un sistema monetario controlado que de alguna manera desdibuja la realidad económica del país, pero que se ve sí reflejado en el día a día cuando el venezolano, cuando el ciudadano tiene que ir a comprar cualquiera de los productos que necesita para su dieta básica. De manera de que esta situación ha venido presentando este problema, gente que termina tomando decisiones que ninguno de nosotros queremos, problemas graves incluso en los grupos familiares, fuertes discusiones, tratos indeseados. Pareciera ser ahí algo que está moviendo a lo interno de las familias. Tal vez esta pesadez de la situación genera muchos conflictos, las propias necesidades que se están presentando en las comunidades, en los senos familiares, está llevando a estos choques, a esta confrontación. Y creemos entonces que es pertinente que el gobierno asuma responsabilidades, que ayude a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, porque es inaudito que se pierda una mañana en una cola para gasolina. Es inaudito que usted llegue a su casa o a su trabajo o a su empresa hacer las cosas que tiene que hacer y que no consiga pues que exista el fluido eléctrico porque lo cortaron. Es inaudito que usted, por ejemplo, vaya a abrir el grifo del agua de su casa o de su empresa o donde usted se encuentre y no tenga agua. Y además de eso, que cuando usted cobra la quincena o el fin de semana o como usted lo cobre, el dinero no le rinde, no le alcanza para las situaciones que se le presentan. El tema de la salud es otro tema delicado que está aquí presente y que de alguna manera pues hay que llamar la atención para que se le preste la atención necesaria a lo que tiene que ver con el resguardo de la protección que deben haber a las infraestructuras, a las dotaciones, a la calidad de los médicos, de la formación médica, en fin, todo un complejo de situaciones que se hacen necesarios para que los ciudadanos puedan ser bien atendidos y en consecuencia pues puedan superar cualquier dilema que se le presente en esa área. Y así por el estilo cada una de las cosas que están sucediendo. A esas altas temperaturas, el jueves 23, 39 grados centígrados en la ciudad de San Cristóbal. 39 grados centígrados. También influye ahora que se están viniendo las lluvias, el momento de las lluvias. De repente está todo normal y ¡pum!, se opacó toda la ciudad y un fuerte aguacero de 10, 15 minutos, pero fuerte. Y eso genera también colapsos en las vías públicas. Las alcantarillas no han recibido la limpieza necesaria para que las aguas fluyan, entonces se tapan, comienzan los conflictos, se paraliza el tráfico, se colapsa la ciudad
se colapsan los centros poblados, situaciones de deslizamiento que se generan también en las arterias viales por motivos de que los terrenos están allí dispuestos, producto de la naturaleza, y con estos fuertes aguaceros se sufre algún deterioro, inmediatamente con ello un deslizamiento. Es decir, una serie de cosas que deben ser atendidas, como el caso de los puentes, que tienen que haberse hecho el mantenimiento, la revisión de su estructura por debajo, de cómo están esas bases, que requieren pues la observación permanente. En el caso de los viaductos, por ejemplo, de la ciudad de San Cristóbal, el viaducto viejo, el viaducto nuevo, y los puentes que están alrededor de la geografía tachirense que necesitan de esa atención. En fin, hay una situación diversa que atender, no esperar que se presenten problemas como los que se han venido generando allí por los lados del municipio José María Vargas, capital del cobre. Cada vez que hay una lluvia fuerte, desde el pie de la montaña, de la alta montaña, hay un alto torrencial de agua que corre producto de las lluvias, se crecen los ríos y genera cualquier situación de problema para las comunidades. De forma de que, bueno, todo esto está alterando la vida diaria de los venezolanos, situaciones, repito, subrayamos, que generan conflictos mentales en la gente, en la salud de los ciudadanos, que lleva de pronto a tomar las decisiones no ideales, porque incluso se ha perdido la comunicación. Familias que se encuentran confrontadas, que no dialogan, que no tratan sus problemas, que no son capaces de expresar lo que están sintiendo, prefieren guardarlo porque la situación los agobia. Ver a sus hijos, a sus familiares pasando por muchas necesidades, pues está generando toda una serie de conflictos. A eso decimos que debe ponerle la lupa pues el gobierno, porque tiene que generarse una política pública para que satisfaga la calidad de vida de los venezolanos, de los ciudadanos, y que cada una de las necesidades de estos temas que hemos tratado sean atendidos con anterioridad, no esperar la emergencia, sino que sean realmente revisados todos los escenarios para que cualquier situación que haya que solventar se solvente con el tiempo necesario. Esto lo planteamos de la manera más franca, corriente y abierta, porque lo estamos observando en el trato de la gente. Si usted camina por la calle, usted ve en los semáforos a cantidad de personas que ha venido creciendo en volumen, incluso en cantidad, en masa, que pidiendo en las calles para solventar un problema de un familiar, pidiendo para poder subsistir, y usted se pregunta qué está pasando. Entonces, mucha miseria, y eso de alguna manera tiene que ser revisado, tiene que ser atacado para mejorar la situación que se nos está presentando. Allí le dejo este primer espacio, en este primer segmento, ese temario, para que realmente las autoridades tomen causa en el asunto y puedan resolver, ayudar a solventar esto que se está planteando. Amigos, vamos al primer corte de este espacio Trinchera Tachirense en la mañana de hoy, aquí por Canal 21, la señal que se siente. Ya regresamos. Retornamos, amigos, aquí a Canal 21, este es su espacio Trinchera Tachirense, un amigo de ustedes, Arturo Molina. En este segmento queremos reflejar algunas de las cosas algunos datos que nos ha venido aportando a los venezolanos el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, y que tienen que ver con las protestas que se han generado en Venezuela, protestas en un balance que tiene que ver entre lo ocurrido, por ejemplo, en la diferenciación, en lo ocurrido de abril del año 2023 y lo que se presentó en protestas para abril del año 2024. Algunas diferencias que marcan una ruta, pero que no dejan de llamar la atención, producto de que se dan de forma constante. Los venezolanos siguen reclamando, los trabajadores siguen reclamando en función de sus necesidades, y con base a ello el Observatorio Venezolano para la Conflictividad Social nos permite, por ejemplo, expresar que en Venezuela se registraron 326 protestas por diferentes motivos durante el mes pasado, es decir, el mes de abril.
y que de alguna manera esto representa una disminución del 33% con base a lo que sucedió en abril del año 2023. Pero igual, esa disminución, ¿verdad? No es una marca de pauta, es una gran diferencia con base a los reclamos que se vienen haciendo y que tienen que, de alguna manera, la documentación que se hace de estas manifestaciones, pues son importantes para que sean analizadas por el propio gobierno a la hora de ir tomando decisiones y generar pues las políticas públicas para ayudar a solventar la situación. Entonces, fíjense, en total nos están hablando de que fueron documentadas 489 manifestaciones en todo el país. De estas, 165 estuvieron relacionadas a la exigencia del derecho a la vivienda, del derecho a la vivienda. Hijos, hijas que terminan en matrimonio, que están tratando de consolidar una familia, no pueden pagar un alquiler, terminan viviendo incluso en las casas de sus padres, cada quien quiere una independencia, no hay cómo adquirir una vivienda propia, no hay una política crediticia en el país que facilite a estas nuevas generaciones, a estos nuevos hogares, poder avanzar en función de adquirir su vivienda propia. Pero es que tampoco existe el mercado laboral donde el desempeño que ellos puedan realizar les permita tener el ingreso adecuado para incluso hacer un préstamo en un momento determinado y consolidar los pagos de acuerdo a las responsabilidades que adquiera con el prestamista, si aquí así lo queremos llamar. Pero de cualquier manera, el gobierno anuncia creaciones de viviendas, pero no terminan de llegar a la gran masa poblacional de venezolanos que están necesitando. Eso ha sido insuficiente para cubrir la demanda de estas viviendas. Entonces, esto también ha generado protestas, y esas protestas, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, están a la orden del día, ¿no? Y dicen que es por la precariedad, por la falta de mantenimiento y colapso en los servicios básicos. Fíjense, además de esto, esta ONG documentó 83 protestas que se generaron por derechos laborales, oído el tambor, así como 77 protestas vinculadas a los derechos civiles y políticos, en el que se denunciaron lentitud, oído con lo que estoy expresando, e irregularidades en el funcionamiento de los puntos para la inscripción en el registro electoral, que va a tener con motivo del proceso electoral del próximo 28 de julio. Eso vamos a estar hablando más adelante. También, por ejemplo, hubo protestas que generaron partidos políticos y parte de la sociedad civil, rechazando inhabilitaciones políticas, detenciones arbitrarias y demás acciones que impiden la participación política como derecho de todos los ciudadanos. Entonces, a ese tipo de protesta que llevaron los venezolanos, ahí están inmersas las que tienen que ver con el sector laboral, ingresos salariales, salarios que no se están ajustando a la realidad del país, bonificaciones que en nada contribuyen a mejorar el tema salarial, porque son bonos que no tienen la incidencia que el venezolano espera en el ingreso del salario. El venezolano aspira a tener un ingreso salarial que le permita comodidad, tranquilidad, paz, sosiego, para poder con el ingreso subsanar las necesidades que se le puedan presentar. Pero es que además, ¿cuántos venezolanos pueden tener disfrutes de vacaciones cuando, si es en el sistema laboral del sistema público, a qué equivale el pago de unas vacaciones? ¿Qué puede hacer un venezolano que ha trabajado durante el año y que también necesita descanso, necesita disfrutar? No lo puede hacer porque sale de permiso por la vacación que le corresponde por ley, cobra las 3 pullitas que le dan por aquí, que escasamente le alcanza para comprar un cartón de huevos y si acaso 1 kilo de carne, y tiene que irse a cumplir labores en el otro trabajo porque tiene que seguir ayudando a mantener a su familia, tiene que seguir permitiendo que el recurso económico ingrese para solventar los problemas que se les presentan en los hogares. Entonces, esta información que nos está dando el Observatorio Venezolano para la Conflictividad Social es importante
llevar esta data, aun cuando se dice que disminuyó en un 33% entre abril 2024 a lo que sucedió abril 2023, la situación sigue siendo aún muy compleja y el mecanismo de acción que se ha venido generando para mejorar la situación ha sido a través del ingreso que repetimos por las bonificaciones. Entonces, si una bonificación puede ayudar en un momento determinado a que el tema del ingreso económico tenga alguna modificación y ayude a alguna mejora, pues seguramente el tener un salario consolidado, cierto, robusto, como ingreso para solventar sus problemas, los problemas que son permanentes, sin duda alguna que serían bien importante que eso se revisara. Hasta el sol de hoy no ha habido una situación que permita esa mejora. Hasta lo que ha corrido en el camino, los maestros siguen solicitando su ingreso económico, los maestros, los profesores universitarios siguen haciendo lo mismo, lo que tiene que ver con el sector laboral se sigue de igual manera expresando la protesta, no hay alcance en cuanto a esa mejora e indudablemente estos sectores de la administración pública van a continuar por ese mismo camino. No es lo que más agrada, no es lo que más gusta para efectos de cómo debe estar la clase laboral venezolana situada en un mejor contexto, pero está allí, el reclamo ha sido permanente y lamentablemente el gobierno no ha tenido una política asertiva y acertada sobre lo que realmente tiene que hacerse con esta situación. De manera que esos datos que nos aporta hoy el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social son importantes para que el gobierno revise también lo que está aconteciendo con los venezolanos. Protestas que, repetimos, están ajustadas al Estado de Derecho, a la Constitución Nacional, y que el gobierno debe dar una respuesta muy seria y responsable a todos estos problemas que se han venido planteando en el país. Vamos al corte, amigos, y ya retornamos aquí, Canal 21, y este es su espacio, Trinchera Tachirense. Nuevamente con ustedes, amigos, aquí, Canal 21, la verdad que se siente. Este es su espacio Trinchera Tachirense, un amigo de ustedes, Arturo Molina. Bueno, en el segmento anterior le hablaba de ese tema de la conflictividad social que hay en el país, de las protestas. En este segmento vamos a tocar el tema que tiene que ver con el hecho electoral, elección presidencial, 28 de julio, cronograma electoral, avanza el cronograma electoral, las elecciones son el 28, estamos terminando el mes de mayo, próximos a entrar al mes de junio y entramos en el último mes y medio para que se desarrolle este proceso en todo el país. Entonces, fíjense, ¿qué viene? ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Qué nos queda dentro del contexto de lo que es el cronograma electoral del cual debemos estar pendientes todos los ciudadanos venezolanos? La publicación definitiva del registro electoral, que debe hacerse el 1 de junio del año 2024. Es decir, el 1 de junio los venezolanos tendremos un dato oficial de quienes podemos participar en ese proceso electoral. Ya se dio una información previa, no era la definitiva, sobre este tipo de movimiento que tuvo el registro electoral, de las actualizaciones, de las inscripciones. Pero ese dato oficial, el dato que va a consolidar la cantidad de venezolanos que van a participar en ese proceso, se debe tener el 1 de junio, es decir, ese día ya el Consejo Nacional Electoral tiene que emitir esa información oficial, repito, para saber cuántos son los venezolanos que van a participar en ese proceso. Entonces, además de ello, debe celebrarse el simulacro electoral. Este simulacro electoral debe estarse haciendo el 16 de junio. Es importante participar en este simulacro. ¿Por qué es importante?
porque nosotros con eso nos vamos familiarizando con la pantalla, la tarjeta que aparece en la pantalla, la manera en que podemos votar por quien haya sido nuestra preferencia o vaya a ser nuestra preferencia, pero allí nos vamos nosotros adaptando, vamos revisando, vamos consolidando, vamos conociendo y asumiendo cómo podemos hacer el proceso, cómo marcamos el tema de votar, en fin, lo de la papeletica, que es importante, lo de la revisión de la papeletica, para ver si lo que yo marqué es lo que me aparece en el mismo, para hacer el depósito de esa papeleta en la urna electoral. Pero entonces, ese simulacro no puede pasar desapercibido, ese simulacro tiene que ser bien asistido, acudir, revisar, repetimos masivamente cómo es que lo voy a hacer para evitar entuertos el día 28 de julio cuando yo me aparezca o nos aparezcamos en los centros de votación a generar nuestra voluntad, a generar nuestro voto y entonces entramos en dudas, ¿cómo es que lo hago? ¿Me equivoqué? ¿Lo hice mal? ¿Voté nulo? ¿Lo estoy haciendo bien? No, el simulacro nos puede ayudar a mejorar esa situación. Eso el 16 entonces del mes de junio del 2024. Pero luego hay otra cosa que ya es parte técnica y que deben estar consolidando las propias organizaciones, los propios participantes del proceso electoral y que tienen que ver con el preembalaje del material electoral que se debe estar realizando del 17 al 18 del mes de julio. Oído con eso, preembalaje, porque luego tiene que revisarse todo el material que se consolidó cuando se haga la constitución de los centros de votación. Entonces, eso hay que tenerlo allí presente para saber qué es lo que se está llevando y el día que se haga la constitución de todo lo que tiene que ver los centros de votación, de las mesas y todo lo demás, chequear qué hay, qué no hay, qué está faltando y que se tiene. Y luego, pero es que eso está establecido para julio, yo aquí me salté un momento muy grande, porque resulta que antes de esa fecha tenemos el 28 de junio, ¿verdad? Lo que se denomina la gran feria electoral, la feria electoral. En algunos procesos no se le ha prestado atención a esta feria electoral. Bueno, esa es otra oportunidad para volver a consolidar, para poder revisar, para poder informarme, para poder saber cómo debo de hacer todo el proceso electoral, quiénes son, cuáles son las tarjetas, cuáles son los candidatos, dónde están ubicados, en fin. Por eso se llama la feria electoral. Es un momento donde nosotros los venezolanos podemos asumir, ver, palpar, estar allí de cerca para revisar todo lo que tiene que ver con este proceso electoral. Y esa feria electoral está pautada para el 28 de junio al 27 de julio, sábado incluso, día antes del proceso electoral. Tiene que ver con todos estos procedimientos que se dan. Hay un protocolo de recepción de máquinas de votación, oído con esto, ese protocolo de recepción de máquinas de votación que debería estar el 24 de julio, está ya en el mes 7, pero hay uno que tiene que ver con la capacitación a miembros de mesas electorales que se debe dar entre el 28 de junio al 27 de julio. Entonces usted, amigo, si usted fue electo por el Consejo Nacional Electoral, de la forma en que son seleccionados los miembros de mesa, usted se revisa, entra a la página del Consejo Nacional Electoral con su número de cédula, allí dicen si usted fue seleccionado como miembro de mesa, acérquese a la sede del Consejo Nacional Electoral, asuma su formación como tal y el día del proceso esté presente. Es un derecho que tenemos los venezolanos, es un deber también poder hacer nuestro aporte para que el proceso electoral que todos queremos sea de forma transparente, que tenga la representación plural de los diferentes factores, porque allí también van a estar los testigos de los diferentes factores políticos que están participando en la contienda. Entonces hay que ser parte importante, fundamental de ese proceso de elección y si salí seleccionado para cumplir una función dentro del mismo, pues hacerla
para que de alguna manera mi presencia como un ente independiente, responsable, aun cuando tenga un corazón, sea de respeto a todo lo que tiene que ver con la normativa legal que está establecida. Entonces, ese proceso está allí. Está la acreditación de los testigos que deben presentar las organizaciones políticas, que se va a dar entre el 28 de junio al 27 de julio inclusive. Este ha sido un proceso a veces engorroso porque las organizaciones políticas son celosas de sus testigos electorales. Hay una carga que se hace vía internet y que la hace cada organización política de acuerdo al responsable que tenga allí para eso, con un código, y que se aspira y cada organización aspira a que se respete la identidad de sus testigos. Eso no tiene por qué ser divulgado. Repito, es parte no del celo, sino del cuidado que se debe tener para con eso. Y, por supuesto, a esa carga tiene que venir la credencial respectiva, y entonces esas acreditaciones no tienen por qué salir posterior al evento o cuando esté a 5 para las 12 de iniciar el evento electoral. Deben ser con anterioridad, porque las organizaciones políticas también además forman a sus propios testigos, y con base a eso pues la acreditación es la que les permite a ellos, a quienes los están representando, poder asistir a los centros electorales, a las mesas electorales que le competen y mostrar su acreditación con su cédula de identidad a las personas allí presentes y asumir el papel de testigo. Eso es de ley, es válido y debe cumplirse de acuerdo a lo que está establecido. Lo que no se puede entonces es tratar de alargar la entrega de las acreditaciones. Hay que hacerlo de manera transparente, muy precisa, muy llana, para que cada quien lo tenga de manera oportuna. ¿Ok? Está eso allí entonces, las acreditaciones. Aquí se dice que la campaña electoral debe iniciar el 4 de julio. Aquí hay una precampaña, todo tiene un pre. Y aquí en este momento hay una precampaña electoral. Los candidatos están visitando diferentes estados del país, diferentes ciudades, están promoviendo sus ideas, sus propuestas. Allí está, esa es parte de la feria electoral, eso es parte de todo este juego bonito que debe tener una campaña para que los ciudadanos puedan hacer aprehensión de qué es lo que cada uno de los candidatos está llevando adelante, está profesando, para que no tengan problema a la hora de seleccionar a quien es su mejor opción. Y de allí en adelante tendremos pues la semana pasada, que entra Dios mediante nuestro espacio, a hablar de manera más específica en cuanto a lo que tiene que ver con máquinas electorales, su funcionamiento, su puesta en marcha, su revisión y todo esto que es una parte técnica importante. Nosotros vamos a ir al corte de este segmento, ya regresamos. Bien amigos, aquí estamos nuevamente con todos ustedes. Este es su espacio Trinchera Tachirense, Canal 21, la verdad que se siente. Un amigo, Arturo Molina. En el segmento anterior hablábamos de ese cronograma electoral y es importante que todos los venezolanos lo conozcamos para hacer el seguimiento respectivo, la contraloría que es necesaria para los efectos de su cumplimiento. En este espacio quiero hacer un ejercicio sobre lo que puede ser el evento electoral, tomando en consideración lo que es el registro electoral y la realidad que pudiera surgir con base a ese registro de los electores que participen en el escenario del 28 de julio. Y este ejercicio es muy propio, no es la verdad que está allí establecida, es solamente un ejercicio, lo subrayo, para que tengamos una idea de lo que más o menos se puede visualizar en el contexto de la participación ciudadana de ese día de
como se puede llamar, que es el 28 de julio, que es el día de la elección. Veamos, mire, fíjense ustedes, el ejercicio sobre la participación ciudadana de esas elecciones del 28 de julio, que van a ser el 2024, tendría alguna connotación. Por ejemplo, el CNE abrió una jornada de inscripción y actualización de votantes, la cual concluyó el 16 de junio. Esa es una primera etapa, con 687.010 nuevos electores, de los cuales solo 508 lo hicieron en el exterior y 825.353 hicieron la reubicación. Ese es un dato preliminar, por eso este es un ejercicio, es un dato preliminar. Allí no hay datos ciertos ya consolidados. Ese dato consolidado lo vamos a tener el 1 de junio. Pero con base a lo que se argumentó, a lo que se dejó ver, a lo que se corrió, a lo que se dijo, a lo que se publicó por parte incluso del propio organismo electoral, el Consejo Nacional Electoral, queremos hacer eso. Entonces ahí está el primer dato que le estamos dando con fecha de esa activación que concluyó el 16 de abril de esos electores. De eso que sucedió allí en el Táchira se inscribieron cerca de 17.000 nuevos electores y 65.000 cambiaron de residencia. Es decir, dentro de nuestro espacio geográfico, ese es el dato que posiblemente presumimos es el que se realizó. No lo podemos subrayar como del todo válido, lo quiero significar una vez más, hasta no tener el dato oficial. Por eso decía al principio que es un ejercicio. Entonces allí en el Táchira tendríamos eso, 17.000 nuevos electores y 65.000 que cambiaron de residencia. El registro electoral nacional estaría entonces por unos 21.402.000 electores, de los cuales se dice que solo 69.000 podrán votar en el exterior. De esos 21 millones de venezolanos que estarían inscritos en el registro electoral, solo 69.000 podrían votar en el exterior, ¿ok? Que están en el exterior, 69.000. Y en el caso del Táchira, el registro electoral estaría de 864.465 electores, distribuidos estos en los 716 centros de votación que tienen una conformación de 1.188 mesas electorales. Ese dato lo tenemos allí, el nacional y el regional, y lo estamos aportando para que ustedes vayan llevando más o menos una idea. Pero como un ejercicio es eso. Vamos a ver qué puede suceder con eso que les estoy informando. Fíjense, si nosotros hacemos algunas apreciaciones con base a lo que han establecido expertos en la materia, las encuestas que se han venido publicando, los datos que manejan estas empresas encuestadoras, los porcentajes que se dan dentro del mismo, entonces cuando se comienza a revisar este hecho, pudiera incluso determinarse y tocarse lo que es la posibilidad diríamos nosotros, de establecer lo que ha sido la abstención, una abstención que históricamente tenía un porcentaje, pero que producto de los llamados abstención en algunos procesos electorales se incrementó muchísimo y que parece ser que para este proceso del 28 de julio, pues no va a ser así de alta la abstención, sino que va a haber una gran participación. Sin embargo, nosotros quisimos hacer este pequeño análisis con base a estos elementos. Y entonces decimos, por ejemplo, considerando que más de 7.8 millones de venezolanos han migrado del país, os repito, es con base a la información que se ha manejado. Hay quienes dicen que hay muchos menos venezolanos que han migrado del país. Pero estoy tomando un dato general, 7.8 millones de venezolanos que se han ido del país. ¿Ok? Si tomamos eso como referencia, cerca de 4 millones de esos 7.8 son electores. Son electores. Ya esos 4 millones no están sufragando. Ya esos 4 millones no están sufragando. ¿Por quién sufragarían? Eso lo sabe cada quien.
Yo no estoy diciendo aquí que se le fueron a uno u otro sector. ¿Por quiénes sufragarían? No lo puedo yo aquí decir porque de eso no tengo conocimiento. Es la voluntad de cada quien. Pero lo que sí estoy expresando es que ya hay un número que está por ese orden de ese 7 punto tanto, que son 4 millones que no estarían votando. Entonces, como no estarían votando, yo podría decir que le quito esos 4 millones y ya el padrón electoral, el registro electoral no sería de 21, sería de unos 17 millones. ¿Ve? Serían de unos 17 millones. Pero si a esos 17 millones yo le quito entonces el 1.5 millones de personas que emigraron internamente y que no actualizaron sus datos, 1.5 millones que pudieron haber migrado de Táchira para Caracas, de Caracas para Barinas, de Barinas para Sucre, de Sucre para Portuguesa, de Portuguesa para Apure, de Apure para otro estado, y así sucesivamente, que se fueron de sus estados, de sus lugares donde estaban establecidos, donde estaban registrados, pero no se acercaron al registro electoral en las fechas oficiales que se dieron para hacer la inscripción y actualización de los datos, 1.5 millones, entonces tampoco irían a votar, a menos que se muevan de sus lugares a los lugares de origen donde estaban votando. Eso tampoco yo aquí lo puedo decir porque adivinos no somos. Estamos hablando en este ejercicio de esa movilización que no se hizo, entonces allí el registro electoral estaría bajando a la posibilidad de 15.5 millones de venezolanos que supuestamente estarían votando. Pero fíjense cómo son las cosas, no todo termina allí. Si de esos 15.5 millones de que le estoy hablando, de electores, restamos entonces eso que le decía, en el histórico de la abstención, el 20% de ese histórico de la abstención, estaríamos hablando de unos 3 millones, 3.1 millones de electores que no sufragarían. Entonces la verdadera masa electoral que estaría haciéndose presente el día de la elección estaría por el orden de los 12 millones de electores. Esto lo hago, este ejercicio es para tener una comprensión de todo este entramado, de toda esta situación sobre las cuales se está moviendo este proceso electoral del próximo 28 de julio y que nosotros los venezolanos es bueno que tengamos una información oportuna, estar claros dentro de lo que ello encierra y cuál es la necesidad de que realmente se asista a las urnas electorales. Nuestra participación es importante porque cuando usted no participa deja en manos de otro que elijan por usted. Amigos, vamos al final de este segmento, ya retornamos para despedir nuestro espacio en la mañana de hoy. Bien amigos, aquí retornamos nosotros, Trinchera Tachirense, Canal 21, la señal que se siente, un amigo de ustedes, Arturo Molina. Hemos tocado en los 4 segmentos anteriores diversidad de temas, de análisis con base a lo que se está realizando. Decíamos cuando tocábamos el cronograma electoral que ya los candidatos pues están muy abiertos en la calle. El candidato presidente de la República, Nicolás Maduro, también ha hecho su activismo político, están haciendo sus actos en diferentes ciudades, allí van sus seguidores. El candidato Edmundo González, que es el candidato de la Plataforma Unitaria, donde están el Partido Un Nuevo Tiempo, Movimiento Progresista de Venezuela y la Tarjeta de la Unidad, de lo que llaman la Tarjeta de la Manito, también está haciendo su recorrido por el país y siguen usando las redes, siguen haciendo uso de los programas de televisión, siguen expresando su punto de vista y criterio sobre estas ofertas que se dan. El candidato de Acción Democrática, Luis Eduardo Martínez, está haciendo lo propio, está recorriendo el país, estuvo el fin de semana pasado aquí en Táchira, ha estado en otros estados del país,
como el Guárico, por ejemplo, siguen promoviendo sus agendas electorales, sus propuestas, acercándose a la gente. El candidato Ecarrí de Lápiz también está en lo propio, haciendo los mismos movimientos, el mismo contacto. El candidato El Conde también está haciendo lo suyo, llevando adelante su mensaje. Cada quien tiene su estrategia, lo mismo hace el joven Daniel Ceballos, en fin. La estrategia que cada quien está llevando adelante de la mejor manera como la ha pulsado, de la situación en que puede enfrentar el tema electoral, porque es un tema, las campañas electorales son temas difíciles, son temas que requieren de logística, de gasto económico, de presencia, de acciones, de movilizaciones, y cada quien pues hace, con base a su plan, utiliza la estrategia que requiere y por supuesto su plan de acción para adelantar en el mismo. Esperamos que el río siga fluyendo, que sigan avanzando por el país este tipo de situaciones, que esta feria electoral se convierta en una vía importante para que el gobierno que se elija el 28 de julio tenga la legitimidad que todos queremos. Necesitamos de muchos cambios y esos cambios pues están dados en la voluntad de cada ciudadano al momento de tomar su decisión. Eso es una acción voluntaria que cada uno de los venezolanos debe albergar. Nosotros los invitamos a eso, les invitamos entonces para la próxima semana. Recuerde, este espacio es sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, lo grabamos con anterioridad, pero con todo el cariño del mundo llevamos la información con la responsabilidad que el caso amerita. Solamente hacemos aportes, pero que usted al final los analiza y busca su propio camino y toma sus propias decisiones. Un placer haber podido compartir con ustedes. Nos volvemos a encontrar el próximo fin de semana. Pásenla bien.